Bendiciones, te saluda la pastora Eneida. Quiero compartirte la palabra y la encontramos en segundo libro de Crónicas, capítulo 12 y capítulo 13. Vamos a hablar del tema consolidación. Dice así el capítulo 12. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se había rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. El versículo 5 dice: Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac. Y les dijo: Así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado, en manos de Sisac. Y el versículo 7 del capítulo 13 dice: Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. En el capítulo 13 y 12 hay un contraste, porque en el capítulo 12 está reinando Roboam, que es el hijo de Salomón, y en el capítulo 13 está reinando Abías, que es el hijo de Roboam. Hablemos de consolidación. La consolidación es el momento en el que se logra la estabilidad. Podríamos decir que una empresa se ha consolidado cuando alcanza un nivel razonable de funcionamiento. Con antelación a la consolidación, la organización en un aspecto está sujeta a cambios, pruebas, las cosas mejoran, empeoran, evolucionan, se altera todo, se transforma, tiene un periodo de adaptación. La consolidación como idea comunica confianza en algo, garantías de su utilidad, seguridad y firmeza. Algo no está consolidado cuando no hay las suficientes pruebas y elementos para confiar en su correcto funcionamiento, y es necesario que se perfeccione durante un tiempo. El reinado de Roboam había alcanzado la consolidación, es decir, había confianza, comunicaba, el reinado de Roboam comunicaba confianza, tenía las garantías de un reinado seguro. El pueblo podía confiar en su rey. Había alcanzado la firmeza. Porque Roboam en su inicio, cuando él comienza a gobernar en los capítulos anteriores, él restaura el culto al Señor, restaura todas las cosas y su corazón está dirigido por el Señor. Pero como leímos en el versículo 1 del capítulo 12, cuando Roboam, dice la palabra, había consolidado el reino, había alcanzado la cumbre de la firmeza, la cumbre de la seguridad, proporcionaba confianza al pueblo. El pueblo estaba seguro bajo su gobierno. En este tiempo tan importante por el cual él había trabajado, en lugar de aferrarse a Dios, porque le había dado ya un reino firme, estable y seguro, se le ocurre a Roboam aflojar la cuerda y soltarse de las manos del Dios que lo venía sosteniendo. Se le ocurre abandonar los mandamientos del Señor. Se le ocurre a Roboam, en lo mejor de su reinado, rebelarse, dice la palabra en el versículo 2, rebelarse contra Jehová. Es decir, Roboam dijo: ya no me da la gana. Abusó de su autoridad y confió en su autoridad y se creyó tan fuerte y se creyó tan autosuficiente que se pensó él que no necesitaba a Dios porque ya todo estaba bien. Pero
se levantó un enemigo contra él. Se levantó el rey de Egipto contra él, contra Jerusalén. Y fue vencido. Roboam se dejó arrebatar el reino de Israel por su siervo, por uno de sus siervos llamado Jeroboam, que éste se juntó con hombres perversos, con hombres vagos, y se levantó en contra del rey de Israel, del rey Roboam, cuando ya tenía su reino estable. Y aquí hay una pregunta que a mí me gustaría contestar. Y la pregunta es: ¿cuándo el enemigo no puede vencerte o vencerme? ¿Cuándo el enemigo no te podrá vencer? ¿O cuándo el enemigo podrá vencerte? Recuérdate que hay enemigos que se levantan. Y recuerda que Dios permite algunas situaciones en nuestra vida para que levantemos la mirada y recordemos que Él está allí. Roboam fue vencido. Primero, porque se rebeló contra Dios. Porque confió en que ya había logrado la estabilidad o la consolidación de su reino. Y dejó de seguir los mandamientos de Dios, tanto que Dios levanta al profeta para advertirle y le dijo: tú me dejaste, yo también te dejo. Y en el versículo 7 que leímos del capítulo 13, Roboam fue vencido por ser pusilánime, cobarde. Era un hombre cobarde, un hombre miedoso, un hombre sin carácter. Y dice el texto: y no se defendió de ellos. Roboam no defiende su posición, no defiende sus convicciones, no defiende el reino. ¿Por qué? Porque era un hombre cobarde, un hombre miedoso, un hombre sin carácter. Dejó al Señor. Dejó de hacer la voluntad de Dios en lo mejor de su reinado. Cuando su reinado se afirmó, alcanzó la estabilidad, alcanzó la confianza, la seguridad, la firmeza, entonces él abandona al Señor. Y el versículo 14 termina diciendo: e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Muchos cristianos comienzan bien. Dios les da bendiciones porque se nota, porque la presencia de Dios es visible, porque la presencia de Dios se deja ver en nuestra vida. Pablo dice que nosotros somos el espejo donde Dios refleja su gloria. Cuando caminamos con Dios, cuando Dios camina con nosotros, cuando nosotros tenemos dispuesto el corazón para buscar al Señor, eso se nota en nuestra vida, se nota en nuestra vida integral. Se nota que tenemos pasión por el Señor. Tenemos deseos de estar en la casa del Señor, tenemos deseos de estar en comunicación con el Señor, tenemos deseos de agarrar la Escritura, un buen libro, tenemos deseos de estar en comunión con los hermanos. Cuando caminamos con Dios, estas son evidencias de que amo estar con Dios, amo a mis hermanos, amo a la iglesia, busco fuentes
en mis hermanos, busco una palabra que ellos me den, porque reconozco que en el pueblo de Dios hay gente que busca a Dios. Entonces yo me pego a esa gente porque tendrán algo nuevo, una palabra fresca de parte de Dios para mí. Pero Roboam no dispuso su corazón para buscar a Dios, no quiso retornar, no quiso atender la voz de Dios. Y así pasa con muchos cristianos, comienzan haciendo bien las cosas y Dios comienza a bendecirlos. Los cuidados de Dios se ven en todas las áreas de su vida porque Dios los está protegiendo, porque Dios los está prosperando y todas las cosas comienzan a coger un orden en el hogar y ya la armonía con el cónyuge es mejor, con los hijos, todo va marchando bien. Y cuando ya todas las cosas están estables, cuando ya hay firmeza, cuando ya hay seguridad, comienzan a enfriarse y le echan la culpa a la iglesia. Culpan al pastor, culpan a los líderes, culpan a los ancianos. En fin, miles de excusas para justificar su descuido y su pecado. Son personas irresponsables porque no son capaces de ser honestos consigo mismos. Son cobardes y miedosos que no defienden su fe y todo lo que Dios les ha dado. Para servir a Dios se necesita valentía. Para servir a Dios se necesita defender mis convicciones, defender lo que Dios me ha dado. Dios permite que el enemigo se levante en la vida de algunos cristianos. Dios le permite al enemigo acercarse. Dios le permite al enemigo vencer. ¿Por qué? Porque Dios ya no está. Porque quien abandona a Dios somos nosotros. Quien abandona a Dios somos tú y yo. Dios permanece fiel a sus promesas y a su palabra. Dios dice, si me buscas, me encuentras. Si me pides ayuda, la vas a tener. Es importante que atendamos esta palabra en este momento, porque Dios nos está hablando de consolidación, de que tu vida ya está bien, de que tenés una vida estable, segura, firme. Pero quizás te has confiado por los años que has estado en el cristianismo y te has descuidado poco a poco. Y lo que yo te estoy diciendo en esta tarde es, ten cuidado porque el enemigo se puede levantar, ten cuidado. Toma en cuenta a Dios. A veces pensamos que porque tenemos tantos años de cristianismo o porque conocemos varios textos, sabemos la escritura, incluso hemos estudiado teología, confiamos de que eso es suficiente. No, no es suficiente. Necesitamos disponer nuestro corazón para buscar al Señor siempre, porque Él es nuestra torre fuerte, porque Él es nuestro brazo, porque Él es nuestra ayuda. Es importante reconocer que nuestra vida es frágil y que necesitamos la ayuda de Dios todos los días, aun cuando nuestra vida cristiana haya alcanzado firmeza y estabilidad. Contestemos la pregunta, ¿cuándo el enemigo no te vencerá? En el capítulo 13, ahí está reinando Abías, el hijo de Roboam. Y también en este reinado, en este tiempo, también se levantó el enemigo contra el rey Abías, contra su gobierno. Pero Abías reaccionó diferente a su padre. Él defiende su reino y afirma su corazón en depender de Dios y en defender sus convicciones. A diferencia de Roboam, Abías no se amedrentó. Abías defendió.
el reino, recordando que Dios había prometido a David que su reino sería para siempre. Y que esa palabra era bajo un pacto de sal. Esto significa que Abías estaba diciendo: Dios nos prometió a nosotros un reino permanente, un reino estable. Por lo tanto, le estaba diciendo al enemigo: tú vienes contra nosotros. Y le estaba diciendo: tú no te levantas contra nosotros, tú te estás levantando contra Dios, contra el Dios que ha dicho que el reino de David es un reino estable. Por lo tanto, Abías estaba diciendo: tú no podrás con Dios. Y a Dios tú no lo puedes vencer. Es necesario tomar esta posición como cristianos, como hijos de Dios, porque el enemigo se levanta para sacarte de esa posición de rey que tienes, de sacerdote, de hijo, de nación santa, de primogénito. Se levanta para decirte que te va a vencer, se levanta para amedrentarte, se levanta para quitarte del lugar y de la posición y posesiones que Dios ya te ha dado. Pero mucho cuidado con no disponer tu corazón a escuchar a Dios, porque el no atender a Dios trae derrota y pérdida a nuestra vida, y no solamente a nuestra vida material, sino también a nuestra vida familiar, a nuestra vida física. Por eso en este momento yo te hago un llamado a tomar la posición que tomó Abías en 2 Crónicas capítulo 13, una posición de defensa, una posición de valor, de no amedrentarse, de defender lo que él consideraba y creía que era la palabra de Dios. En el versículo 10, Abías declara al enemigo diciéndole: Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado como ustedes. Hay muchos que siguen diciendo que Jehová es su Dios, pero hace rato que le dejaron. Pero Abías estaba seguro. El rey Abías estaba seguro y estaba declarándole al enemigo, estaba diciéndole: Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Este es el momento en que tú te levantes como el rey que eres, que defiendas la posición que Dios te ha dado y que le digas al enemigo: Jehová es mi Dios y yo no le he dejado. Tener esa certeza de que tú has tenido y sigues teniendo, a pesar de los años que tienes de congregarte y de servir al Señor. Por hoy puedes decir: Jehová sigue siendo mi Dios y le conozco más que ayer. Cada día le conozco más. Cada día Dios me sorprende. Cada día Dios tiene detalles conmigo. Cada día yo veo a Dios haciendo milagros. Dios me habla a través de su palabra. Que defiendas lo que Dios está haciendo contigo. Jehová es nuestro Dios. En el versículo 11, Abías le responde al enemigo y le dice: nosotros guardamos las ordenanzas de Jehová, nuestro Dios. Abías está diciendo: mira, yo no solamente creo en Dios, yo no solamente sé la ley o las escrituras. Abías está diciendo: yo guardo, yo hago la palabra que sé, la palabra que Dios me manda, yo la pongo por obra, porque Jehová es nuestro Dios. Nosotros hacemos las ordenanzas de Jehová, nuestro Dios. Asegúrate de estar haciendo las ordenanzas, de estar ejecutando todo aquello que Dios está hablándote. Porque el hacer las cosas como Dios ha dicho te garantiza victoria. Victoria en cualquier circunstancia, victoria en cualquier momento, certeza en que Dios está contigo.
Aún si fracasaras, tener la certeza de que Dios está contigo, así como la certeza que tuvo Daniel cuando el rey le dijo, mira, si no niegas a tu Dios, te vamos a echar allí en el foso de los leones. Y Daniel dijo, ¿sabes qué? No voy a vender mis principios, no voy a adorarte, no voy a darte la gloria que no te pertenece. Yo sigo adorando a mi Dios. Y aun cuando tú me eches al foso de los leones, yo sé que Jehová me puede librar, pero si no lo hace, sigue siendo Dios. Esa es la posición de uno que tiene su corazón dispuesto para oír y para servir al Señor. Aun cuando Dios no lo haga, Él sigue siendo Dios. Y tú y yo seguimos guardando las ordenanzas de Jehová, nuestro Dios. ¿Qué ordenanzas? ¿De qué ordenanzas estaba hablando el rey Abías? Abías estaba diciendo, los sacerdotes son los hijos de Aarón, como Dios lo dijo. ¿Por qué decía esto? Bueno, porque Jeroboam había levantado sacerdotes, había imitado todo lo que Dios había ordenado. Dios había ordenado sacerdotes que eran de los hijos de Aarón. Bueno, Jeroboam había levantado también sacerdotes. Había imitado lo que Dios había dicho. Y dijo, bueno, los sacerdotes que ministran el templo son los levitas como Dios lo dijo. También Jeroboam, el que había venido en contra del rey Abías, también tenía sacerdotes que ministraban en los templos, pero no eran levitas. Los levitas ofrecen holocaustos, ofrendas a Jehová cada mañana y cada tarde. Esta era la función de ellos. Bueno, también el rey enemigo había levantado levitas que ofrecieran holocaustos a sus dioses, porque el enemigo imita todo. Imita todo cuanto Dios ha creado, todo cuanto Dios ha dicho. Él está imitando cada palabra de Dios para confundirte. Pero nosotros tenemos que tener la firmeza, la estabilidad, la seguridad de que nosotros guardamos las ordenanzas de Dios, así como lo decía Abías. Los sacerdotes son los hijos de Aarón, como Dios dijo. Los sacerdotes que ministran el templo son los levitas, como Dios dijo. Los levitas ofrecen holocaustos, ofrendas a Jehová cada mañana y cada tarde, como Dios lo dijo. Las ofrendas son de olor grato al Señor, porque Dios lo dijo. Los panes que están en el templo, decía Abías, son los panes así como Dios lo dijo. El candelero de oro está encendido cada tarde, como Dios lo dijo. Y en el versículo 12, el rey Abías termina diciendo, Dios es nuestro jefe. En otras palabras, Abías estaba diciendo, yo solo tengo un jefe. Él me manda, Él da las órdenes y yo las obedezco. Es importante que nosotros como iglesia, que nosotros como el cuerpo de Cristo tengamos un jefe. Es hora de someter tu ego al Señor. Es hora de decirle al Señor, toma el control. Quiero obedecerte, quiero hacer las cosas a tu manera, Señor. Mira, Roboam comenzó a hacer las cosas a su manera, lejos de Dios, porque se enalteció, porque dijo, bueno, ya logré lo que quería, y se soltó de Dios. Y tú a lo mejor estás pensando que porque ya tienes varios años en el cristianismo y porque ya conoces la escritura, ya no escuchas a nadie. Roboam dejó de escuchar a Dios. No quiso escuchar al profeta, y no escuchar al profeta, no escuchar al líder, es dejar de escuchar a Dios. Porque la palabra que ese líder, que ese pastor, que ese anciano tiene, es la palabra de Dios para tu bienestar. Roboam no lo quiso. En cambio, Abías dijo,
Mi jefe es Dios. El profeta podía hablar a Abías y Abías entendía que era Dios hablando. El enemigo igual intentará vencerte cuando tú estás haciendo las cosas bien, cuando estamos haciendo las cosas bien. El enemigo igual va a intentar vencerte, pero no podrá contigo. El enemigo buscará maneras de acabar con tu vida espiritual, con tu vida material, con tu familia. El enemigo intentará entrar en todas las áreas de tu vida, pero cuando tienes al Señor por puerta, el enemigo no puede entrar. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Porque todo aquel que quiera entrar tiene que entrar por la puerta. Entonces Jesús se pone allí en la puerta y dice, yo soy la puerta. Y si algún enemigo quiere entrar, tendrá que quitarme a mí primero. Podrá levantarse el enemigo contra ti, pero si Jesucristo es tu puerta, no podrá vencerte. A Abías se le levantó el enemigo, pero no pudo vencerle. Mira, el enemigo lo rodeó, el enemigo le puso emboscada para venir por la espalda, porque el enemigo siempre vendrá por la espalda y te pondrá trampas de una y de otra forma. El enemigo le puso al rey Abías batalla por delante y batalla por la espalda, pero Judá, dirigida por el rey, en los versículos 14 y 15, dice que Judá clamó a Jehová y las trompetas comenzaron a sonar. Judá comenzó a gritar con fuerza y dice la palabra que Jehová desbarató a Jeroboam delante de Abías y Judá. ¡Qué hermoso! Que aun cuando el enemigo ponga batalla por la espalda y ponga batalla por delante, cuando tenemos a Jesucristo como la puerta, cuando tenemos al Señor por delante, Él desbaratará todo enemigo. Cuando nuestro corazón está dirigido por el Señor, cuando defendemos lo que creemos, como lo defendió Abías diciendo Dios es nuestro jefe. Cuando estamos seguros de que estamos obedeciendo al Señor, tenemos la certeza, tienes que tener la certeza de que Dios está contigo porque Él lo promete. Él dice, si me buscas, me encuentras. Si me abandonas, te abandono. Yo quiero preguntarte en esta tarde o en este momento, ¿cuánta estabilidad hay en tu vida? ¿Cuánta consolidación hay en tu vida? Ya todo en casa está en orden, ya tienes una posición mejor en el trabajo, tienes un mejor salario. No hagas lo que hizo Roboam, que en su consolidación dejó las cosas de Dios por un lado. En nuestra consolidación, digamos, Dios sigue siendo mi Señor. Digamos, Dios es mi jefe. Yo escucho su palabra. Él dice y yo hago. Yo sigo haciendo todo para agradar a Dios. En nuestra consolidación, Dios sigue siendo mi Señor, mi entrada y mi salida. En tu consolidación, Dios sigue siendo tu jefe. Que Dios te bendiga.